¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado está cumpliendo sus 10 años en un espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Ahora vamos a darle la bienvenida al conductor de este programa, el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Buen día, don Percival Madero, desde Lima, Perú. Buenos días, Douglas. Un saludo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este martes 17 de marzo que transmitimos en directo, ojalá que no tengamos problemas con nuestras comunicaciones por internet, desde acá de Lima. Miren, les quería contar, distinguidos auditores y televidentes, que hemos seguido indagando y conversando con personas muy vinculadas al mundo de la política de Perú. Y la verdad, cuando uno empieza a escarbar un poco lo que pasa acá, independiente que su sistema político es bastante más, diría, más engorroso, más débil que el nuestro, tenemos que entender que la pregunta que nos hacemos, ¿cómo funciona Perú con estas instituciones políticas tan debilitadas? ¿Y por qué este país de 33 millones de habitantes, donde 12 millones de ellos están en Lima, a pesar de eso, tienen una enorme riqueza en el mar, digamos, en la minería, en la agricultura? ¿Cómo llegaron a convertirse en los líderes de la alimentación, de la forma de cocinarse alimentos? La cocina peruana es la más, diría, es la más, digamos, vigorosa, con más prestigio del mundo. Incluso hay acá un restaurante que se llama Restaurante Central, que ha conseguido por 2 años consecutivos el mejor restaurante del mundo. Bueno, ni le digo los precios que cobran ahí. Y hay que pedir con mucha anticipación espacio, porque no hay hora para comer ahí en los próximos 3 meses. En consecuencia, Perú, que es un país donde su economía funciona informalmente, un 80% es informal, un 20% es institucional. Se las arregla. Son bien trabajadores, se levantan muy temprano, a las 12:30 del día, por ejemplo, un día domingo, los restaurantes en sectores interesantes están repletos, y a esa hora ya están almorzando, a las 12:30. Y en barrios, digamos, importantes, turísticos igual, los sábados en la noche, después de las 10, 11 de la noche, atienden muy poco. Pero la gente que se dedica acá a los choferes de Uber, a la locomoción colectiva, a lo que uno ve, el enorme despliegue de la publicidad de vía pública en las grandes avenidas de Lima es impresionante. Y sobre todo porque, bueno, es una capital que tiene mar, que uno disfruta de otro aire, no tienen nuestro aire contaminado, el que tenemos, por ejemplo, en nuestra capital, allá en Santiago, pero es una ciudad calurosa, es una ciudad que aparte de ser calurosa, tiene digamos, una humedad producto del tema marítimo que confunde a quienes no están acostumbrados a esa humedad. Es parecida a la humedad de Río de Janeiro, de Buenos Aires incluso. Pero la parte política está candente, está profunda, también están buscando y mirando quiénes le van a solucionar los problemas, particularmente de seguridad, de crimen organizado que los tienen, pero por sobre todo he notado que hay una enorme desconfianza, más que la nuestra, en el sistema político. Un sistema de partidos políticos donde muchas veces se compran los espacios para poder postular. Usted pertenece al partido X, usted quiere ser candidato por el partido X, diputado por ser candidato a diputado, cuesta tanto, ser candidato a senador, cuesta tanto. Hay que pagar.
Y eso obviamente no es una cosa enraizada, pero todo el mundo sabe que esto es así. Por eso que muchos llegan a buscar la retribución o a devolverse ellos mismos lo que les costó la campaña. Como ven, es un tema que para nosotros debería ser algo extremadamente, impactante. Honestamente, yo no conozco en Chile, por lo menos hasta ahora, de alguien que haya pagado por ser candidato de un partido. Lo que sí piden los partidos es que si uno quiere hacer campaña en Chile, uno tiene que tener plata para esa campaña, personal. El partido en Chile les regala algunas cosillas menores, pero es igual debiera controlarse, en un juicio debiera asumirse, porque uno de los gastos de campaña tiene que basarlo por el cerveza. Y hay donaciones. Usted puede hacer donaciones a una campaña abiertamente en Chile. Quiere regalar 100 pesos, o 1000 pesos, o 1.000.000 de pesos, tiene que ir y informarlo para los efectos impositivos. Mire cómo no funciona ahí el tema. Sin embargo, la forma en cómo se explicitan y cómo se asumen los compromisos políticos acá en Perú, en Lima particularmente, tiene que ver con esta enorme desconfianza. Si nosotros somos desconfiados de nuestros políticos, aquí la verdad es que no encontraba a nadie todavía que diga que los políticos en Perú son personas honestas. O sea, hay de todos en Chile, pero también podríamos decir que tenemos cierto control de los partidos políticos que ponen sus candidatos y ellos se encargan de ver quiénes son. Se equivocan. Y bueno, y tiene que ver con las conductas humanas, obviamente. Nadie podría comprar al Partido Socialista de Chile de haber tenido su militancia, no sé, por ejemplo, a un subsecretario violador en el gobierno pasado, en Gonzalo. Sin embargo, estos distintos auditores y televidentes de quién maneja el poder en democracia es un tema que con el tiempo se fue prostituyendo. Y es porque el rigor intelectual para asumir cargos políticos está en discusión. En Chile se exige cuarto medio. Aquí en Perú, saber leer y escribir. Y eso, de alguna forma, asume que hay una enorme diferencia en cuestiones que tienen los peruanos y que no tenemos los chilenos. Nosotros en Chile, distinguidos auditores y televidentes, tenemos, yo diría que una escolaridad donde no hay, analfabetos. Aquí en Perú hay miles de analfabetos aún que votan. Y eso obviamente es una distancia enorme. Pero si usted coloca a un peruano común y corriente, incluso los analfabetos, a saber cómo cuidan sus monumentos nacionales, se va a encontrar con una enorme sorpresa. Nosotros ya nos respetamos nuestros monumentos nacionales. Ya los pintamos, hacemos figuritas, ¿ya? Usted se debe imaginar de todo tipo las figuritas, pero nosotros nos respetamos. Pero aquí usted va a rayar un monumento nacional y lo meten preso. No le hacen un juicio, lo meten preso al tiro. Y eso demuestra que el analfabetismo, de alguna manera, o el alfabetismo, o sea, tener un poquito más de educación, no garantiza ya que en Chile al menos respetemos nuestra historia, porque muchas de nuestras plazas en todo el país están pintadas con monumentos más importantes. Aquí no es así. Aquí se respetan aquellos. Me acuerdo hace un tiempo atrás que en algún lugar de acá de Perú, unos turistas chilenos pintaron una figura histórica, no recuerdo cuál, pero
hubo que intervenir diplomáticamente para poder sacarlo y la multa fue horrorosa. Esas son algunas de las vicisitudes que hoy día pasan por tener acá en Perú una cantidad enorme de candidatos, partidos políticos que digamos, han tenido sus propios devaneos. He escuchado a muchos que quieren a Vladimiro Montesino, que fue ministro del Interior de Alberto Fujimori, que le da cierta certeza respecto a que no tendrá miedo ya, ni dolor en enfrentar a la delincuencia como la enfrentó hace décadas atrás, cuando el comunismo se enseñoreó aquí en Perú. Sendero Luminoso, así se llamaba el movimiento, Abigail Guzmán, que era el líder, que era algo así como el tema de la UNACAM, la coordinadora, digamos, de allá, la coordinadora como yo con la Zona Sur, con su liderazgo potente que tienen todavía, y respaldado obviamente por la izquierda peruana, por lo menos la izquierda más fulgurosa, el Partido Comunista. Aquí, distinguidos auditores, hay mucho que aprender, pero tienen que aprender también de nosotros. Discutíamos, conversábamos, cambiábamos opiniones, y la verdad es que hoy día hay movimientos globales que tienen que ver no solamente con la calidad, igual que nuestro país, nuestro querido Chile, que hoy día están al albedrío de otras voluntades políticas del mundo, que las observamos diariamente con el advenimiento a la presidencia de la República de Estados Unidos por Donald Trump. Aquí también se vive eso. Pero hay críticas. El puerto más importante del Pacífico Sur está en Perú. Se llama Chancay, que se hizo con capitales chinos. Y ahí no trabaja nadie que no sea chino. El peruano está indignado por eso. Las leyes o la forma de intervenir ese lugar es un espacio que, claro, llena de orgullo a los peruanos, pero es un tema que es otra república la que funciona ahí, dentro de Chancay, que de alguna manera amenazó y amenazará a los puertos chilenos, porque la carga a China siempre va a ser más barato enviarla por Chancay que por San Antonio, ya por Valparaíso o por Antofagasta. Entonces, para que nos vayamos haciendo la idea de cómo se ha movido esto y cuáles son las inversiones de otras potencias acá en Perú, y haciendo un parangón con lo que está pasando en Chile, es un tema que nosotros tenemos que tener en consideración. Porque esto que pasó con el famoso cable chino, ya tiene, digamos, o quiso tener ya la misma impronta de la inversión china. El anterior presidente, que fue echado del poder, el presidente peruano, ese que se le sorprendió con unas capuchas, conversando con unos empresarios chinos. Empresarios. Cuando uno habla de empresarios chinos, no es lo correcto, pienso yo. Ellos son dignatarios de plata y de fondos del Estado chino. No hay empresarios chinos, así como se veía hace un tiempo. Todas esas platas se autorizan por el Comité Central del Partido Comunista. Bueno, ya este peruano que fue encapsulado, le tomaron lo filmaron, ¿ya? Y lo filmaron los mismos chinos. Y esa información la divulgaron. Alguna cuenta política, bueno, ahí no está en el poder y se le sacó de inmediato. Eso aquí se comenta, con cierta vergüenza, ¿no? Ellos lo comentan y nos dicen, si nosotros tuviéramos, imagínense, una clase política un poquito mejor como la de usted, seríamos
muy importantes acá en el concierto de América Latina. Pero la idea no venía en la comparación, es más bien entender y aprender, ¿ya?, de lo que aquí se estila en la política peruana y cómo nuestras relaciones deben mejorar ostensiblemente por muchas razones, no solamente porque estamos como países limítrofes, estamos frente a una situación donde requerimos la mutua colaboración, independiente de las guerras que libramos hace un par de siglos atrás. Estaba yo anoche en un restaurante limeño y mirábamos Lima, Chorrillos, Miraflores, San Isidro, Barranco y tantos lugares. Y la reflexión mía fue pensar que nosotros administramos esta ciudad 3 años después de la guerra. Y la pregunta que hice fue, ¿por qué no nos quedamos con Lima? Sí, 3 años. ¿Usted no sabía? Probablemente no. 3 años después de la guerra del Pacífico administramos Lima. Almirante Lynch y compañía. En una parte también el Baquedano, que tratan de reinstalar el monumento de él ahí en lo que se llama la Plaza Baquedano, el lado del Plaza Estatal en Santiago. No sé por qué. En su tiempo podríamos decir que Machu Picchu fue chileno. Pero son cosas de la guerra. No teníamos probablemente capacidad económica para sostener lo que significaba la mantención del poder acá en Lima. Y me prometí estudiar un poco mejor para serle franco, porque sabiendo que eso fue así, y que tuvimos en Lima 3 años después de la guerra, hicimos grandes aportes al pueblo de Perú, dejándole una Lima bastante más ordenada que cuando la recibimos después de la guerra del Pacífico. Y que si manteníamos Lima, nos olviden ustedes que hubo un gran agente de inteligencia chileno, un abogado y naval, que antes de ocurrir la guerra del Pacífico, estuvo una buena cantidad de tiempo en Argentina, inquiriendo antecedentes para saber si Argentina se iba a acoplar a esta confederación Perú-Boliviana contra Chile en la guerra del Pacífico. Ese agente de inteligencia se llamó Arturo Prat Chacón. Y sabíamos que si nosotros manteníamos Lima, Argentina probablemente no iba a quitar el estrecho de Magallanes. Eso está por discutirse y seguramente un tema muy encantador que seguramente lo vamos a tratar con ustedes acá de nuevo en Razones de Estado. Hoy los temas son distintos. Tenemos que trabajar por la paz, tenemos que descartar el analfabetismo en Perú, tenemos que buscar condiciones para poder generar empleabilidad y crecimiento de acuerdo a los conjuntos. La minería de Perú es muy importante, mucho oro, mucho cobre, están después de nosotros en esto. El oro no se llevan. Aquí en Perú hay un museo, acá en Lima, que se llama el Museo del Oro. Y habla de toda la historia desde los incas adelante, de cómo producían, generosas cantidades de oro, que los españoles cuando conquistaron Perú y también Chile, se lo llevaron a España. Es una cuenta que América Latina nunca le cobró a España. Y eso da cuenta, distinguidos auditores, que nosotros acá en América Latina, en Chile sí, por supuesto también, tenemos muchas condiciones, pero lo que nos falta, a mi juicio, son situaciones de índole de formación política. Porque esto que yo le estoy hablando y que deben ser conocidos por todos nuestros estudiantes de enseñanza básica y media, ni siquiera se toca. Me tocó
hace un tiempo atrás conversar con una distinguida profesora de ciencias sociales, de historia, y tenía un vago conocimiento de lo que estoy diciendo yo acá. Y quisiera entender que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, después de escuchar esto, van a sostener algún tipo de interés respecto de lo que han hoy día escuchado aquí en Razones de Estado respecto a lo que significó la guerra del Pacífico. Pero en otros tiempos, hoy ya tenemos otras guerras. Tenemos la guerra contra la pobreza, tenemos las guerras para poder entender de cómo manejamos mejor nuestros recursos naturales. Aquí es imposible entender y creer, por ejemplo, distintos autores y televidentes, que hay minería, digamos, informal y oro. Ustedes deben imaginarse camiones de miles de toneladas transitando y generando todo un escape. Yo no me imagino, por ejemplo, no sé, una escondida allá en Antofagasta, o no sé, una Candelaria en Atacama, o no sé, otros índoles, defendidas con guardias armados con metralletas. Eso acá en Lima se ve mucho, porque la minería en gran importante es informal. Y eso no se podría creer que nosotros tengamos, no sé, minería informal en Chile. O sea, hay algunos que van y roban algunas toneladas de material que no están, etcétera, etcétera, pero no es una cuestión que está acechada y está institucionalizada. Es un tema para no creerlo, pero es así. Bueno, en Atacama, ojo, pasó hace unos meses atrás, que llegaron unos delincuentes en camionetas armados, eso se está investigando, para robarse toda la producción de oro de una empresa minera, no entiendo si acaso era australiano o canadiense. Eso se cayó, no se dijo, pero están. Aquí, tenidos auditores y televidentes, en consecuencia, el estar insertos en un aparato político distinto de otro país y tener las relaciones que tengo la fortuna de tener, nos lleva a actualizar y a entender que nuestro país también necesita mejoramientos generales. La discusión, el análisis de las circunstancias políticas del día a día muchas veces son importantes, pero también a veces son fome. Nos quitan la visión periférica, nos quitan la visión de largo plazo. Y aunque usted no lo crea, los analistas, de cuyo me encuentro en un selecto grupo de personas que saben de política y de poder, no tenemos las influencias que quisiéramos en los ámbitos donde se requieren. Pero a mí me basta la influencia suya, con la que está escuchando, y usted puede discernir si está de acuerdo o no. Pero lo que le estoy contando son hechos. Tengo mi opinión, pero yo le estoy contando hechos para que usted también, en su casa, con su pariente, con sus vecinos, con sus comunidades, también comenten esto que escuchan acá en Razones de Estado, porque nos sirve a todos entender dónde estamos parados como pueblo, como Estado, como República. Tenemos otros horizontes. Tenemos que ser capaces de poder llegar a esos horizontes. ¿Cuáles? Dirá usted. De una educación razonable, no la educación que tenemos ahora. Requerimos un asunto, digamos, razonable, el tema de poder alcanzar situaciones de convivencia también razonables, que no tengamos miedo, que el Estado no se aparte o no se niega a prestar atención cuando se trata de cuestiones sociales importantes, como está ocurriendo hoy día con el crimen organizado y la delincuencia en Chile. Identificar muy claramente quién en la política
ya está apoyando a aquellos que están disponibles para hacernos la vida a cuadritos. Y eso, en algún momento, y digo, soy evidente, va a tener que saltar a la palestra. Y claro, uno podrá decir, sí, qué odioso, ya me puedo poner, o reflexivo, si se prefiere, cuando tenemos en nuestra clase política a muchos que aplaudieron a delincuentes. Y sabemos quiénes son, usted también sabe quiénes son. Aplaudimos a los delincuentes en la primera línea. Y no dijimos nada cuando le entregamos pensiones de gracia. O sea, en Chile tenemos políticos que respaldan y apoyan la delincuencia política, el crimen organizado. Usted sabe quiénes son. Yo también. Y eso hace una enorme diferencia. Y eso, distinguidos auditores, es parte de una reflexión que desde acá, desde Lima, quiero presentarle a ustedes con total respeto y con mucha humildad para saber si esto que conversamos de alguna forma engrosa su capacidad de conocimiento y también su mirada de cómo ver a nuestro país en conciertos también internacionales. De esta forma, estamos terminando nuestro Razones de Estado del día de hoy. Mañana, miércoles, el último día acá en Lima, en Perú. El día jueves ya voy a estar con ustedes en nuestros estudios centrales y para comentarles asuntos que podrían ser muy interesantes a propósito de la nueva, digamos, puesta en marcha del nuevo gobierno elegido por gran mayoría por los chilenos y saber cómo viene esa mano que estaremos analizando acá en Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias, don Percival Madero. Esas eran las palabras del cientista político y doctor en comunicación, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañándolo en el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión, informando, opinando y reflexionando. Que tengan una excelente jornada. Continúen en nuestra programación porque a las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.